Gracias, mis hermanos. Gracias, Jerry. Qué canción, mis hermanos. El que lavó nuestros pies siendo rey, en su mesa nos sentó y nos dio de comer. Por eso debemos desear y anhelar adorarlo. Yo quiero adorarlo. Esta mañana era un momento perfecto para seguir adorando al Señor. Si por mí hubiera sido ahí, me hubiera quedado ahí adorando al Señor, cantando más canciones. Mis hermanos, mi oración es que la adoración a Dios le mueva su corazón. Dios es espíritu y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dijo Jesús, tales adoradores busca a Dios que le adoren. Así que Dios está buscando adoradores de ti y de mí. Amén. Así que esta mañana estamos aquí, algunos de ustedes, quizás no la mayoría, pero algunos no llevan el hilo de lo que hemos venido hablando hace varias semanas, que nos hemos dedicado a leer, a estudiar, a analizar, a leer y a reflexionar en este libro, en esta carta que el amado apóstol Pablo le escribió a los cristianos que vivían en el primer siglo en la ciudad de Roma, y lo conocemos como la carta o la epístola a los romanos. Ese es un libro especial, mis hermanos, es un libro fundamental. ¿Por qué? Porque en este libro nos damos cuenta las verdades que afincan nuestras vidas, las verdades que solidifican nuestras vidas. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es la primera parte. Lo que el Señor ha hecho por Israel es la segunda parte. Y la última parte, lo que tú y yo debemos y podemos hacer por el Señor. Así que esos 16 capítulos en Romanos, yo les animo, les imploro, les ruego. Aquí hay personas que me comentan y me dicen, Freddy, estoy enfrascado o enfrascada en el libro de Romanos y cómo me ha edificado. Este libro es un libro especial. Es más, yo les quiero sugerir que el libro de Romanos, para entender bien esa parte doctrinal que hoy la vamos a repasar, estos primeros 5 capítulos de Romanos, porque hoy vamos a entrar en el capítulo 6, pero el libro, la carta a los Romanos, se debe leer en conjunto con la carta a los Gálatas. Romanos se debe de leer en conjunto, o uno primero y el otro después, porque los dos se complementan. La carta a los Gálatas y el problema tan serio que tenían con el legalismo. Los Gálatas habían caído en un error doctrinal de que en la iglesia se había introducido el legalismo, el tratar de salvarse por medio de la observancia de la ley. Y Romanos, el apóstol Pablo, que era el campeón de la gracia. Si Pablo era conocido por algo, era porque era el que enseñaba la gracia ahí a pulso, la gracia. Y la verdad, mis hermanos, lo que tú y yo necesitamos es mucha gracia de parte de Dios. Si alguien necesita ley, yo no, yo necesito gracia. Todos necesitamos gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Y de eso habla el libro, la carta a los Romanos. Le llaman, tan importante es que hay personas, hay teólogos que han dicho que si no tuviéramos los otros 65 libros, si tuviéramos que escoger un libro de los 66 libros de la Sagrada Escritura para tenerlo y que ese libro nos educara, nos instruyera y nos llevara a una vida victoriosa en Cristo, ¿cuál escogeríamos? Muchos teólogos han coincidido que el libro de Romanos, así de importante es. Les quiero animar que lo lean cuando tengan el tiempo, pero yo les quiero dar un pequeño repaso a las cosas más importantes que hemos cubierto en los capítulos 1 al 5. Quiero darles verdades que no se deben olvidar, verdades que deben ser para usted y para mí inolvidables. Algunas son muy fuertes, muy duras, y otras pues son la solución, el antídoto, la medicina para estas fuertes con las que comienza
la epístola a los Romanos. Por ejemplo, en Romanos encontramos que hay un solo Dios que está en los cielos, hay un solo Dios, no hay más dioses, hay un solo Dios, y que Dios es el rey y el juez del mundo, del universo. Nosotros a veces corremos suerte y los seres humanos pensamos de que nos morimos y se acabó lo que se daba. Ahí nos enterraron y se acabó. Y no nos damos cuenta de que el cuerpo es lo único que muere, porque el alma y el espíritu no mueren y va a algún lugar y tendremos un día que enfrentarnos a Dios. Dios es el rey y el juez del universo y hay un solo Dios. Dice en segundo lugar que en el reino de Dios muchas de sus criaturas espirituales se rebelaron contra él y hubo una gran rebelión en el cielo por parte de todos los seres angelicales que Dios había creado. Y tristemente en la tierra ocurrió también una desobediencia similar. La primera pareja humana, pues tentados por una de esas criaturas espirituales que es el enemigo de Dios, tentó a Adán y a Eva y ambos pecaron. Y la Biblia dice que entró el pecado en el mundo y que Dios ha encontrado a toda la raza humana culpable. Oigan esto, dice Romanos capítulo 1 que toda la humanidad ha transgredido, ha violado, ha traspasado la voluntad de Dios, ha transgredido contra Dios. Lo dice la Biblia, lo dice Romanos, está en toda la Biblia. Le muestro un versículo que ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 3, si me lo pudieran poner ahí atrás, Romanos 3:23, por favor. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, lo cierto es, conclusión, todos los seres humanos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos por igual somos pecadores y dice ahí que nos hemos quedado fuera de poder experimentar la gloria de Dios. Si morimos en nuestra condición como culpables, jamás podremos disfrutar de la gloria de Dios. Si usted quiere disfrutar de la gloria de Dios el día que su espíritu se separe de su cuerpo, su espíritu y su alma, si usted quiere que su espíritu y su alma vayan a la presencia de Dios, usted tiene que encontrar cómo es que Dios lo puede perdonar. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Dios no da malas noticias. Dios lo que nos da son buenas noticias. Esa es la condición humana, pero hay una escapatoria, hay un camino para salirnos de esas malas noticias. Habrá un juicio. Dice Romanos que habrá un juicio y que los culpables sufrirán la pena de eterna perdición. Piensen eso. En ese juicio donde nada más que van a comparecer los culpables, ¿qué van a sufrir? Van a sufrir la pena, la sentencia de eterna perdición. Se los quiero mostrar para que usted no piense que son mis palabras. Estas las aprendí leyendo la Biblia. Si me pudieran poner segunda de Tesalonicenses, dice que cuando Jesucristo regrese en su regreso, en su segunda venida a la tierra, que Jesús va a venir en llama de fuego. ¿Y a qué viene? Dice que viene Jesucristo, el versículo 7 habla de la venida de Jesucristo, viene para dar retribución o pago a los que ¿quién? A los que no conocieron a Dios. ¿A quién le va a dar retribución Jesucristo? A los que no conocieron a Dios. La pregunta que usted se debe hacer en esta mañana es: ¿conozco yo a Dios? ¿Conozco yo a Dios o no lo conozco? Hay personas que creen en Dios pero no conocen al Dios verdadero. No es creer que Dios existe, es conocer al Dios verdadero, la vida eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 17 versículo 3, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado al mundo. Piensa en eso. Jesús va a regresar
para darle retribución a personas que hicieron dos cosas mal. Primero, no conocieron a Dios. Y segundo, tampoco obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No creyeron. El evangelio significa las buenas noticias de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esas son las buenas noticias de que murió, lo enterraron o lo sepultaron, mejor dicho. Murió, lo sepultaron y resucitó el tercer día y le ofrece a todo ser humano la salvación y el perdón a cambio de poner su fe, el individuo, creer que la sangre de Jesús le puede limpiar todas las culpas de su alma. Esas son buenas noticias. Pues los que no conocen a Dios, ni han obedecido, no le han hecho caso al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, van a recibir la retribución. Y dice que esas personas, miren lo que dice el versículo 9, los cuales sufrirán ¿qué? Pena de, o sea, la sentencia, la condena de perdición. ¿Por cuánto tiempo? Eterna perdición. Sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos. ¿Tú quieres ser excluido de la presencia de Dios o incluido? Yo quiero que me incluyan en la presencia de Dios. ¿Y tú? Pues esas personas, la pena, la sentencia es que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esas son las malas noticias para aquellos que no conocen al Señor. Romanos nos habla que necesitamos a alguien que pague nuestra deuda para que Dios nos pueda perdonar y dar salvación. Tú y yo necesitamos, si yo soy imperfecto y tengo muchos defectos, y los defectos Dios le llama pecado, si yo me muero en mi condición de pecador, sin haber recibido el perdón, ¿a dónde voy? Excluido de la presencia de Dios, y tú también. Yo necesito que alguien pague mi deuda. ¿Quién será ese alguien? Mis hermanos, esa es la buena noticia, que hay un alguien que por amor a ti y a mí vino al mundo y pagó y tomó nuestro lugar, y ese alguien se llama Jesús. Ese Jesús es el que pagó nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó nuestros pecados. Si me pudieras, Luis, poner primera de Pedro 2:24, miren lo que dice acerca de Jesús. Miren lo que dice, quien llevó Jesús, hablando de Jesús, Jesús llevó en sí mismo, a ver, se fue, a ver, quien llevó él mismo, él, Jesús, Dios hecho hombre, nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, sobre el madero. Jesús se echó tu pecado y el mío y el de todos los hombres. Él no tenía pecado, era Dios hecho hombre, y Él llevó nuestros pecados, no los de Él. Él no tenía ninguno. Él era infalible. El único hombre perfecto que ha caminado en la tierra se llama Jesús. ¿Por qué? Porque era Dios hecho hombre, y Él tomó tus pecados y los míos. Él llevó nuestros pecados cuando lo clavaron en la cruz, en su cuerpo sobre el madero, para que tú y yo, que estábamos como muertos a los pecados, gracias a la muerte de Jesús, podamos vivir justificados por Dios. Es por las heridas de Jesús, que tú y yo podemos ser sanados de la enfermedad de nuestro pecado. Amén. Cuando yo entendí esto, transformó mi vida. Yo creía en Dios y yo creía en Jesús como un personaje histórico y como el Salvador del mundo. Pero el día que me cayó la moneda y que yo me di cuenta que Jesús hizo eso por mí, fue el día que alcé la voz y le dije con clamor en mi corazón: Señor, sálvame, que estoy perdido. ¿Y quién me oyó? El que me ha prometido que si yo tengo sed, que venga Él, y que si yo creo en Él, Él me va a dar agua de vida. La va a dar en mi interior, y te la va a dar a ti también. Él llevó nuestros pecados, y que ahora, dice Romanos capítulo 3, versículo 25, miren lo que dice:
Si me ponen ahí, fíjense, el 23 dice, ya lo leyeron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién está ahí? Yo. He pecado. He quedado destituido, he quedado fuera de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24 que nosotros podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25 dice que este Jesús es a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué quiere decir esa palabra tan rara, tan poco común? Propiciación es un sacrificio expiatorio. Yo oía de niño que Jesucristo expió nuestros pecados, pero no había entendido. Expiar es pagar. Se convirtió en el sacrificio. Y dice aquí que Dios puso a Jesucristo como el pago, como la propiciación, como el pago por nuestros pecados. ¿Por medio de qué? De la fe en su sangre. Cualquier persona que diga: Jesús, yo tengo pecado y necesito que tú me perdones, y tú derramaste tu sangre para limpiarme, yo creo en ti. La sangre de Jesucristo nos limpia toda la culpabilidad, nos limpia, y Dios nos puede perdonar y nos puede justificar. El libro de Romanos es un libro legal, es un libro jurídico donde Dios, el juez del universo, dice: mi reino es un reino, un estado de derecho, y hay culpables y hay no culpables, y los culpables tienen que pagar su sentencia. Pero hay alguien que se hizo culpable sin serlo. Se llama Jesús. Jesús murió, derramó su sangre por ti y por mí. Yo quisiera ilustrarles esta verdad de esta manera. Este forro de este teléfono es negro, ¿verdad? Imagínese usted que así son nuestros pecados negros. Dicho sea de paso, mucho de lo que hay en este telefonito es malo, es negro también. Las cosas que están accesibles, antes era el televisor, le llamaban el monstruo de un solo ojo. Ahora es esto. Lo que hay aquí, el pecado que hay aquí es horrible. Pues usted imagínese por un momentico que esto es pecado. ¿Quién puede utilizar su imaginación? Esto es pecado. Y supóngase usted que esta mano nos representa a usted y a mí. Cuando Adán y Eva pecaron y cuando nacimos nosotros hemos pecado. Imagínense que todos hemos pecado. ¿Cuántas personas están así? 0. ¿Cuántos están así? Todos. Todos hemos pecado, y este pecado nos separa de Dios, porque Dios no puede permitir, Dios no puede convivir con el pecado. Usted y yo tenemos que llegar al cielo emblanquecidos, perdonados. Este pecado nos separa de Dios. Todos hemos pecado. Ahora, permítame respetuosamente ilustrarles esta ilustración. Que esta mano, si esta mano derecha representa a Jesucristo. Jesucristo. ¿Tenía pecado Jesucristo? La Biblia dice que nunca pecó. No había engaño en su boca. Jesús era Dios hecho hombre. Jesús vivió 33 años sin pecar, sin el deseo de pecar. Y sin embargo, a los 33 años murió como culpable. ¿Cuál es la culpa que pagó Jesús con su muerte en la cruz? La culpa tuya y mía. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quiere decir que Jesús tomó tus pecados y los míos y los pagó. Pagó la deuda. Lo que el juez pedía, que hubiera un castigo por haber roto su voluntad y sus mandamientos, ese castigo lo pagó Jesús. Él, el justo, murió por los injustos con el fin de podernos llevar a Dios.
Entonces, fíjense esto. La Biblia dice que cuando nosotros creemos que la sangre de Jesús pagó nuestros pecados, Dios ve nuestra fe y esa fe nos hace quedar ante su presencia justificados. Justificado quiere decir absuelto. Si alguien aquí alguna vez, que Dios no lo quiera, se ha encontrado frente a un tribunal, frente a un juez, acusándole, y usted oye que ese juez con el martillo le da y dice culpable, quiere decir que usted tiene que pagar su sentencia. Pero si ese juez dice su defensa ha quedado bien hecha, usted está absuelto. Usted quedó justificado. Dios tiene el martillo en su mano. Y cuando Dios ve que usted o yo o cualquier persona decimos, Jesús, tú moriste, tú pagaste mis pecados, tu sangre derramada es el pago que Dios aceptó. La Biblia dice que Jesucristo murió para nuestra salvación y que resucitó para nuestra justificación. Eso dice Romanos. Eso lo dice en Romanos capítulo, a ver, ¿qué capítulo? Póngame el próximo ahí. Aquí dice que Dios, que David habla de la bendición del hombre a quien Dios, el hombre, usted y yo, le atribuye justicia sin obras. La justificación es un acto jurídico que Dios es el único que puede decretar. La justificación de un pecador es Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? En base a la muerte de Jesús. Ahora fíjense, Jesús dijo, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, el que me da sus pecados y cree que yo morí y resucité para pagarlo, el que cree eso, la Biblia dice que somos justificados por la fe en su sangre, que estamos justificados delante de Dios. De eso hablan los primeros 5 capítulos de Romanos. Los primeros 5 capítulos somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados. Dios nos atribuye justicia sin obras. Esto es lo que le cuesta trabajo a las personas entender. Porque la ley, miren lo que la ley dice. La ley de Dios dice, el hombre que haga todas estas cosas vivirá si las cumple todas. La ley pide eso. Maldito el que no haga todo lo que está escrito en el libro de la ley. Maldito, dice Levítico capítulo 18. Maldito el que no haga cada una de las cosas que están escritas en el libro. La voluntad de Dios, la ley nos condena. La ley no puede salvar a nadie porque ¿quién puede cumplir la ley al pie de la letra? Nadie la puede cumplir. La ley dice lo que les acabo de decir. Sin embargo, Dios quiere otorgarnos justicia sin obras, porque Jesucristo sí cumplió la ley. Recuerden que fue Jesús quien dijo, yo no he venido para romper la ley, he venido para cumplirla. ¿Y qué quiere decir eso? Que el único que cumplió perfectamente la ley de Dios se llama Jesús. Nadie puede cumplir la ley de Dios a la perfección. Pero Jesús cumplió la ley y encima de eso le dijo al Padre, Padre, yo quiero que tú me envíes a mí como sacrificio para pagar todo lo que los hombres no pueden hacer. Yo quiero ofrecerles la oportunidad de que crean en mí. Y Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. En otras palabras, que cuando tú recibes, o yo, a Jesucristo como nuestro Salvador, ahí nuestros pecados quedan perdonados, quedan lavados, quedamos absueltos.
La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y que nosotros, cuando creemos en la descendencia de Abraham, que se llama Jesús, nuestra fe también es contada por justicia. Y que el fin de la ley es justicia para todo aquel que cree en Jesucristo. Lo dice Romanos capítulo 3. Mis hermanos, la gracia es lo que necesitamos. Sin embargo, la pregunta de esta mañana en Romanos capítulo 6 es esta. Pues si ya yo he creído en Cristo, este es el gran error. Fíjense, si la enseñanza del legalismo es incorrecta, la enseñanza de libertinaje también es incorrecta. ¿Quién es quien quiere practicar el libertinaje? Personas que asumen, Jesucristo pagó mis pecados, yo estoy libre de pecado, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Que Dios nos libre pensar así, porque eso es libertinaje y Dios dice que el libertinaje no es lo que Él tiene preparado para nosotros. Si tú eres cristiano y tú has recibido al Señor, el plan de Dios para ti es que ahora, como vamos a ver en un minuto, lo que el Señor hizo por ti es para que tú puedas vivir el resto de tu vida diciéndole: Señor, te amo tanto, te agradezco tanto lo que tú has hecho por mí. Tú no moriste por mí en vano. Yo ahora, tú me diste tu vida a mí, ahora yo te voy a dar mi vida a ti en servicio a ti. Y mis hermanos, eso es lo que la Biblia le llama nuestro culto racional. Lo que nosotros debemos pensar es, en vista de que tenemos tantas promesas de perdón, tantas promesas de que el Señor vive en nosotros, tantas promesas de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pues ahora, mis hermanos, este capítulo 6 de Romanos, yo quisiera cubrir unos poquitos versículos hoy y el resto en otro momento. Quiero que vean lo que dice Romanos capítulo 6. Primero dice en el capítulo 5 que Adán, el primer pariente tuyo, el pariente tuyo que te hizo a ti ser un pecador desde nacimiento, se llama Adán. Nosotros recibimos la naturaleza humana imperfecta de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos, pero seguimos para atrás y llegamos a la primera pareja humana, que es nuestro pariente Adán. Gracias a tu pariente y al mío, gracias a Adán, todos, la desobediencia de uno nos trajo la muerte a todos. Pues ahora tenemos a Jesús, que es el descendiente de Abraham, y Dios le dijo: en tu simiente, Abraham, en tu simiente, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y cuando tú le dices a Jesús: Jesús, yo creo en ti, la bendición de Jesús te cae encima a ti. Así que Adán te embarcó y Jesús te salvó. Amén. Adán es el primer hombre, Jesús es el postrer hombre. Adán es el autor del pecado, Jesús es el autor de la salvación. Por el pecado de uno mueren los muchos, pues ahora por la salvación y la perfección de uno, los muchos son constituidos justos. Romanos capítulo 5, tienen que leer la Biblia para entender esto. Pero en el capítulo 6, que simplemente es una continuación, acuérdense que la Biblia, cuando se escribió este libro, esta carta, era una continuidad, era una carta. Los versículos y los capítulos se han añadido para nosotros ubicarnos. Pero miren lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Ahora Pablo dice: si todo esto es así, ¿qué están pensando ustedes? ¿Qué diremos? Y hay quien dice: Jesús me regaló la salvación, me salvó por gracia. Vamos para el carnaval a gozar. Dicho sea de paso, qué error pensar de que una vida
de desobediencia a Dios nos puede hacer felices. La razón que hay tanta miseria y tanta tristeza en el mundo es porque los hombres no han escogido los caminos de Dios. Yo les quiero decir algo. Yo conocí y me enamoré de la Biblia a los 20 años y ahora tengo 76. He tratado de vivir no siempre perfecto, porque óigame, miren que hay problemas en la vida, Esta vida es un mar de lágrimas, pero he tratado de conducir mi vida, de ordenar mi vida de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque creo que es la palabra de Dios. Si mañana me dicen, óyeme, te equivocaste, no es la palabra de Dios, y yo hago un análisis y yo digo, pero el yo haber seguido la Biblia me ha producido los resultados que yo he tenido en estos 50 y tantos años, aun si no fuera la palabra de Dios, yo escogería seguir la Biblia. ¿Me oyeron? Nada como este libro, nada como este libro. No oigan ustedes la filosofía barata de nadie. El único que tiene aquí la razón es el Dios de este libro. Claro, la razón que funciona es porque es un libro vivo, un libro vivo. La Biblia dice que esta palabra es viva y eficaz, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir al hombre de Dios en los caminos de justicia. Por eso es que funciona. Y mi hermanito, te quiero decir algo, cuando tú agarras la Biblia y empiezas a trabajarla, ¿saben lo que hace la Biblia? Empieza a trabajar por ti. Tú la trabajas a ella y ella te trabaja a ti. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Y tú siembras la palabra y llenas tu vida de la palabra y te llenas de la sabiduría de Dios y lees Proverbios y lees la carta a los Romanos y lees los Salmos y lees Génesis y lees Primera de Reyes. Este libro, alguien dijo hace muchos años, o la Biblia, óigame bien, si tú te encuentras enredadito en las patas de los caballitos, o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. No pueden convivir ambas juntas, porque este libro nos saca el mal de nosotros. Dios se encarga de ir limpiándonos. Y lo que está diciendo aquí en Romanos capítulo 6 es, yo te salvé por gracia. El Señor dice, y ahora, ¿qué estás pensando tú? Léanlo conmigo. ¿Qué pues diremos? O sea, ante semejante verdad, salvación, la gracia de Dios, el perdón de mis pecados, su sangre me limpió de mis pecados. Todo eso es cierto. ¿Qué hago ahora? ¿Qué digo? ¿Me voy a aprovechar del Señor? ¿Voy a decir, voy a vivir como me da la gana? ¿Qué dice ahí? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Repítalo conmigo. En ninguna manera. Que Dios nos libre. Que Dios me libre. Pensar, ay, como estoy... a mí me parece, yo que llevo, 56 años de cristiano, jamás, yo he pecado, por supuesto, pero jamás he pensado, voy a pecar porque estoy perdonado ya. ¿Qué clase de descaro es? Claro que hay cristianos descarados. Esos se llaman cristianos carnales, que viven como si no fueran cristianos, pero lo son. Y Pablo dice, ustedes son carnales. Léanlo en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermano, no le pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les he tenido que dar la lechita y no les he podido dar vianda porque ustedes son incapaces, ustedes son inmaduros. Están llenos de problemas y de conflictos. No se han limpiado, no han limpiado sus vidas. Mis hermanos, Cristo nos salvó para limpiarnos. Quiero que lo lean conmigo. Leamos aquí. Vamos a leer 4 versículos nada más. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta? ¡No! ¡No! De ninguna manera. Que Dios nos libre. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los cristianos se olvidan que cuando a Jesús lo clavaron en la cruz,
Si tú has recibido a Cristo, Dios te ve a ti crucificado con Cristo, con la diferencia de que tú y yo no tuvimos que ser crucificados para pagar nuestros pecados, sino que Cristo murió en lugar nuestro. ¿No le das gracias tú a Dios que no tuviste que pagar tus propios pecados? Jesucristo los pagó por ti, pero ahora, en la mente de Dios, en nuestra exaltada posición en Cristo, estamos crucificados juntamente con Cristo. Y tú no piensas en eso. Lo que aquí dice es lo que hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a estar viviendo en pecado? Que Dios nos libre. Cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es que Pablo sabía que el día que él recibió a Cristo, él ahí murió, y que lo que tenía que hacer era todos los días recordar, estoy crucificado con el Señor, ya no voy a vivir para mí, sino voy a vivir para Él. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Y si tú no te das cuenta de eso, estás ciego. Has olvidado, dice Pedro, la purificación de tus antiguos pecados. Te has olvidado de eso. Que Dios nos libre. No. ¿Saben para qué nos salvó el Señor sin obras? ¿Por qué nos justificó? Porque el Señor quiere ahora que nuestra vida, que nuestra conducta, que nosotros le demos lo mejor de nuestras vidas y que nuestra conducta glorifique a Dios mientras que estamos vivos en la tierra. La manera que tú y yo nos comportamos, la manera como nos hemos alejado de las cosas que antes hacíamos y eran normales, de toda la impureza, de toda la inmundicia, de ser ladrones, de ser deshonestos, de decir mentiras, de ser unos desvergonzados, de estar llenos de morbosidades por dentro y que nada nos molestaba. Vivir así, un cristiano, que haya un hombre de negocio cristiano que haga traquimaña y engañe a otro, ese es un mal testimonio que le trae una mala reputación a Jesucristo. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos se consideran que porque están en Jesús ustedes son la luz del mundo? Levanta la mano, levántala. Ok, no mucho. Ya me doy cuenta. No, la iglesia es tremendo hospital. Hay una cantidad de bombillos fundidos aquí tremendo. Ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que nuestras vidas glorifiquen a Dios, y que cuando alguien diga, oye, la verdad que qué manso tú eres, qué humilde tú eres, cualquier cosa por la cual le alaben, que usted y yo podamos decir, si tú me llegas a conocer cuando Jesús no había entrado en mi vida, todo lo bueno que ha pasado en mi vida se lo debo a Jesús. Amén. Y que le des la gloria a Dios. ¿Por qué debemos hablar todos de lo malo que somos? Para que el Señor se lleve todo el crédito de que si hay algo bueno en nosotros es porque Cristo lo ha hecho. No te des champú de cariño tú. Que Dios nos libre. No somos malos. Sin el Señor no valemos nada. Lo único bueno que hay en nuestras vidas es lo que Jesucristo ha hecho. Si no, estaríamos llenos de protagonismo, de arrogancia, somos irreverentes, nos creemos que somos el regalo, la última Coca-Cola en el desierto. Que Dios nos libre de pensar en eso. Los cristianos somos los que debemos ser como Jesús, que dijo, vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para vuestras almas. ¿Quién quiere descanso para su alma? Yo quiero que en mi alma haya descanso. Manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Los que vienen a Él y son mansos y humildes de corazón van a encontrar descanso para sus almas. Mis hermanos, óiganme bien.
tenemos unas promesas inmensas. Dice Pablo en otro lugar, en 2 de Corintios 7:1, que en vista de que nosotros tenemos tan grandes promesas, tan inmensas promesas, que vamos a estar con el Señor, que Jesús nos ha dado su justicia, nos ha limpiado. En vista de todas esas promesas, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo debemos vivir nosotros todos los días? Todos los días diciendo, el Señor, lo que Dios va a hacer, Señor, hoy doblego aquí, hoy quiero que tú me llenes de tu espíritu, hoy no quiero andar en la carne, quiero andar en el espíritu. Todos los días, por las mañanas decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Mis hermanos, si fuéramos así, nuestra vida va a ser una bendición donde quiera que vayamos. Yo deseo esa bendición para esta iglesia. ¿Cuántos la desean en esta mañana? ¿Cuántos desean estar alrededor de personas así? Amorosos, perdonadores, pacientes. No esperes que otros te den lo que tú no estás dispuesto a darle a otros. Tenemos que empezar por darle nosotros. Y Dios ha sido muy bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido muy bueno? Todo esto es posible porque Cristo nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. ¿Cuántos creen esa promesa? Todo. Estar llenos del Espíritu, andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y esta mañana les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a terminar nada más que con cualquier canción ahí que ustedes escojan, Orlando. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel, Señor. Cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido fiel, Señor. Con cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Ha sido bueno Dios contigo? Que dio a su Hijo. ¿Crees tú que Jesús es Dios, Dios el Hijo? ¿Crees tú que Jesús vino al mundo por amor a ti? ¿Crees tú que Jesús murió para pagar toda tu deuda con Dios? Y en este momento te pregunto de corazón, ¿le has dicho tú a Jesús, Jesús, yo creo que tu sangre derramada ha limpiado todos mis pecados? Lo creo. Y si no lo había hecho antes, en este momento te pido, Jesús, sálvame y dame vida eterna. Díselo. Ahí en tu corazón dile, Jesús, lávame con tu sangre, yo creo en ti. Samuel nos habló hoy de que él oyó y ese día Dios escogió que ese mensaje le tocara el corazón y recibió a Jesús. Amén. ¿No lo harías tú hoy? No que mis palabras sean especiales, pero quien es especial es el que inspiró la Biblia. Y lo que hemos hecho aquí, hemos tratado de citar mucho la Biblia para que tu fe no esté fundada en la elocuencia de un hombre, sino en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que es elocuente y la que es poderosa. Un versículo en la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En esta mañana tú has oído la palabra de Dios. Dile ahí en tu corazón, Jesús, yo creo que tu sangre
ha pagado todos mis pecados y yo te recibo. He puesto mi fe en ti hoy. Quitaste la negrura de mi alma y la pagaste para que yo no tuviera deuda con el Padre. Quiero estar en el cielo. Quiero estar en la gloria con Dios cuando me toque partir de esta vida. Díselo ahí, ahora, díselo, un minuto, un momento, esa conversación. Dios te oye, Dios oye el corazón, Dios oye las palabras. Con el corazón se piensa y con el corazón se dicen cosas importantes, sobre todo para con Dios. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos perdonados y salvados. Amén. Y Señor, ¿cuántos hay aquí de nosotros que estamos caminando contigo? Señor, te pedimos en esta mañana que todos los días podamos acordarnos que nosotros hemos muerto con Cristo para que vivamos una vida nueva. Que el bautizo con el que nos bautizamos simboliza que fuimos enterrados con Cristo en nuestra vieja vida y hemos salido para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a agradarte en todo, a llevar fruto en toda buena obra y a crecer en el conocimiento de ti. ¿Cuántos se lo piden al Señor conmigo esta mañana? Dios ha sido bueno de muchas maneras, pero de la mayor es que Dios ha sido bueno en perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, mis hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? La gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra alma bendice al Señor esta mañana. Mi alma bendice al Señor, el que ha perdonado todas mis iniquidades, el que ha sanado mi alma. Le doy la gloria a Dios. En mi vida tú has sido bueno, Señor, y has sido bueno con cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir todos los días enamorados de ti, enamorados, más enamorados de ti, Señor. Te pedimos tu bendición en esta mañana. Que el Señor los bendiga y los guarde, mis hermanos. Que la gracia y el amor de Dios crezcan en sus vidas. Lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Muy buenos días.